¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un tema que en particular a mí me apasiona. Espero que sea del agrado de ustedes, estoy seguro que así será. El culturismo en los años 80. Para mí definitivamente la era dorada del culturismo. ¿Por qué digo esto? El culturismo en esos años llega a alcanzar un nivel muy bueno, tanto en tamaño como en calidad muscular, pero manteniendo los patrones estéticos de la cultura física. Eran físicos y eran juzgamientos en los cuales se valoraba muchísimo la estética del atleta, cosa que con el tiempo desgraciadamente se perdió. Aparte de eso, creo yo lo más importante es que es el físico que se consigue que logre durar más tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Me explico. Los atletas de élite de esa época, los profesionales, han demostrado con el correr de los años que han sido físicos sostenibles hasta el día de hoy. Muchos de ellos se encuentran en excelente condición y lo más importante, con vida. Por ejemplo, tenemos a Frank Zane, que si bien es cierto no es exactamente su mejor época, los años 80, porque ya estaba acabando su carrera, él es más de los años 70 y 60. También tenemos a Rich Gaspari, a Lee Haney, a Lee Labrada, a Samir Bannout, en general a Mohamed Makawi. Muchísimos atletas que lograron éxitos rotundos, con físicos espectaculares, que hasta el día de hoy se mantienen en una condición realmente extraordinaria. Me olvidaba de mencionar a uno de ellos que acaba de competir este fin de semana, Tony Pearson. Acaba de competir en el Mister Universo de la AAU y ganó su categoría mayores de 60 años. Habría que ver las imágenes, que las voy a colocar por acá, para darse cuenta de cómo estos físicos han perdurado en el tiempo. Este video no exactamente va a tratar del culturismo de alto nivel de esa época, ni el culturismo internacional, sino más del culturismo peruano, de la escena nacional en los años 80. La escena que yo conocí del culturismo, de la cual me apasioné. Y es algo que quiero compartir con ustedes para que sepan cómo se entrenaba en esa época, cómo eran los gimnasios, cuáles eran los que existían, los atletas, cuáles eran los atletas de la escena nacional, cuáles destacaron internacionalmente. En general, voy a hacer un resumen de lo que fue esta extraordinaria etapa del culturismo, esperando y anhelando de que algún día en el futuro el culturismo tradicional vuelva a florecer y ustedes puedan gozar y apasionarse del deporte como lo hice yo en ese momento. Yo me inicio en el año de 1981, principios de la década del 80, en el gimnasio Benz de San Isidro, de un sótano, en el cual yo ya había pasado varias veces por la puerta y había mirado con curiosidad el entrenamiento de la gente que asistía, y siempre pues con el anhelo de ir algún día al gimnasio. Insistí mucho tiempo con mis padres, hasta que finalmente en ese verano me matricularon por 3 meses. ¿Cómo era el gimnasio Benz? El gimnasio Benz era un sótano de aproximadamente 100 metros cuadrados, tal vez más, tal vez menos, con un equipamiento básico. Habían 2 bancas de press, con los soportes muy estrechos, bancas a la antigua. En esos años todavía no había llegado la barra olímpica al gimnasio, habían barras estándar. Los discos más pesados eran unos discos de 15 York. Tenía también un soporte para sentadillas a la antigua, ¿no? 2 parantes. Una máquina Smith muy bonita, muy bien hecha, muy solicitada por todos los que entrenaban ahí. Un banco inclinado, una prensa vertical. Había una máquina de bíceps que también se convertía en tríceps por la imaginación de la gente. Una camilla de muslos, tal como la que aparece en la película Pumping Iron para hacer extensiones y curls de femorales. 2 racks de mancuernas, unas mancuernas ligeras y unas más pesadas hasta 34 kilos.
dos poleas dorsaleras, ¿no? En las cuales había que sentarse en el piso o arrodillarse para trabajar, porque en esa época no era muy usual todavía el asientito y el soporte de rodillas. Entonces, cuando ya eras más fuerte y jalabas tu polea, había necesariamente que tener un compañero de entrenamiento que te soporte de trapecio para no salir volando. Básicamente, ese era el gimnasio. Y la verdad que era un ambiente extraordinario, era gente apasionada por el deporte. No todos eran culturistas de competencia, obviamente, pero era gente que le gustaba entrenar con pesas, que le gustaba desarrollar un buen físico, no necesariamente por el postureo o por el hecho de ir a la playa y lucir, sino era gente que conocía algo de culturismo o que eran culturistas o que pretendían serlo, ¿no? En esos tiempos no mucha gente asistía al gimnasio por el simple hecho de verse bien o para salir en la noche a la discoteca o para levantarse las chicas. No, era otra cosa, o sea, era un grupo reducido de gente la que iba a los gimnasios. Éramos tal vez bichos raros. Cuando íbamos a la playa, no es como ahora, pues que ves bastante gente musculada, no necesariamente culturista, pero es mucha gente musculada. En esa época no, un tipo musculado en la playa era un bicho raro, eras observado como un ser extraño. Pero, como les digo, el ambiente que se vivía, el entrenamiento que se vivía en esos lugares, en esos recintos, era espectacular. Se dejaba todo, la gente entrenaba con pasión. La gente quería permanecer horas, obviamente pues cometiendo errores, no había tanto conocimiento, pero era gente muy dedicada al entrenamiento, obviamente no había celular, la gente no iba a conocer chicas al gimnasio porque además eran épocas en las cuales se entrenaba por separado, eran 3 días para hombres y 3 días para mujeres, no existía el gimnasio mixto. Felizmente yo tuve la suerte de contar con el apoyo del dueño del gimnasio, que me agarró una confianza tremenda, me apoyó muchísimo en mi carrera, me enseñó a entrenar, me enseñó a amar el culturismo, me enseñó a posar, y él, al ver que era pues tan afanoso, tan dedicado, me dio la llave del gimnasio cuando yo tenía 15 años. Entonces yo tenía la facilidad de entrenar cuando el gimnasio permanecía cerrado, que era a mediodía, si mal no recuerdo, entre la 1 y las 4, o si no, después que cerraba, en la noche también podía entrenar los días de mujeres. Era una facilidad tremenda la que me daba y que la sabía aprovechar en esa época con mi compañero de entrenamiento Carlos Chón. Bueno, era más o menos así el gimnasio. ¿Qué gimnasios habían en la época que resaltaban en el culturismo nacional? Estaba el gimnasio Marzano, la llamada Fábrica de Campeones, de donde salía una gran cantidad de competidores. Entre ellos puedo mencionar a Rafael Castrillón, a Hugo Illescas, a Sergio Con. De mi categoría estaba Alfredo Palacios, Jagger Segarra también. Era un gimnasio realmente fierrero, un gimnasio hardcore. También era un sótano ubicado en Surquillo y el ambiente era de entrenamiento duro, muy fuerte. Gente que hacía levantamiento de potencia también, había muchos levantadores de potencia. Y yo habré bajado 2 o 3 veces ese gimnasio y realmente parecía que había pasado un huracán por ahí, ¿no? O sea, las barras dobladas, barras olímpicas dobladas, gente entrenando durísimo. No se cuidaba mucho pues ni la estética ni la limpieza del gimnasio. Era un gimnasio de hombres, de gente fuerte. De ahí salieron muchísimos campeones nacionales. Su dueño Hugo Salguana también, siendo un levantador de potencia, era un habitual concurrente a los campeonatos de culturismo, obviamente pues apoyando a sus atletas. También se encontraba el gimnasio Talavera, del profesor Javier Talavera, en esa época en plena actividad deportiva. Un gimnasio que también, en el cual concurrían muchísimos atletas de competencia, tuvo
su equipo competitivo también en más de una oportunidad, atletas de primer nivel. Recuerdo el caso pues, de Pepe Araujo, en su momento pasó por ahí mi hermano Eduardo Salazar, que creo que muchos atletas pasaron por el gimnasio Talavera, el mismo Eduardo Basurto, mi gran amigo, también fue un concurrente asiduo al gimnasio Talavera en su época, y muchos más. Otro gimnasio que es necesario mencionar es el gimnasio Apolo, de mi gran amigo Mauro Orozco, que en paz descanse, que se convirtió en un gimnasio icónico realmente, porque se convierte en el primer mega gimnasio del Perú. Un gimnasio de 4 pisos, en el cual habían bastante más de 1000 alumnos. Yo no sé exactamente cuántos alumnos llegó a tener en su mejor época, pero era una cosa realmente impresionante. Un templo de la cultura física, con 2 esculturas de bronce en la puerta, una réplica de Frank Zay y de una chica, no me acuerdo quién era, pero era un gimnasio totalmente dedicado a la cultura física y con la atención personal del maestro Orozco. Ese fue el secreto del éxito de ese gran gimnasio, que también dio grandísimos atletas, campeones nacionales. Por mencionar algunos, el profesor Velázquez, mi gran amigo, el Loco Castillo, Darío Fernández, muchísimos más. Hubieron grandes atletas que salieron del gimnasio Apolo. Bueno, me estaba olvidando de un extraordinario atleta que, si bien es cierto, no es de los años 80, sino más bien de los años 90 y siguientes, Emiliano Molina, que fuera campeón iberoamericano en la época que yo fui dirigente. De la cantera del Apolo salieron extraordinarios atletas. También estaba el gimnasio de su hermano Juan, ubicado en el Callao, el gimnasio Roma, un gimnasio que también fue cuna de campeones de los atletas chalacos. Salió Martín Villamonte, Carlos Pacheco, etcétera, muchísimos atletas de grandísimo nivel. También tenemos que mencionar otros gimnasios importantes y relevantes en esa época, como el gimnasio Hércules, otra fábrica de campeones realmente. El gimnasio Hércules, un gimnasio fierrero también, ubicado en el centro de Lima, tenía 2 locales en esa época, si mal no recuerdo. Era una máquina de hacer campeones. Salió el gran Luchito Calderón, mi amigo, al cual le mando un gran saludo. Salió Rodolfo Salas Cotito, quien fuera campeón nacional muchas veces. Luego emigró a España, donde hizo una gran carrera como culturista. Y muchísimos otros atletas de extraordinario nivel. O sea, el gimnasio Hércules es una leyenda prácticamente. Tenemos así varios gimnasios en Lima que eran, se puede decir, el punto de concentración de la actividad culturista. También estaban los gimnasios de provincias, el gimnasio de Dani López en Chiclayo, que también era una cantera de atletas, el gimnasio del profesor Alberto Daveloa en Trujillo, el Albert Gym, que también diera muchísimos campeones. Y así pasaba la historia con estos gimnasios, al principio de implementación incipiente, pero con mucha gente con ganas de hacer las cosas bien y sobre todo con gente apasionada por el deporte. Eso es algo que yo creo que se ha perdido con el transcurso de los años y del tiempo, porque la gente que asiste al gimnasio hoy en día es otra. Tenemos que reconocer que el culturista ha perdido su espacio. Hoy en día el culturista es un ser extraño en el gimnasio y muchas veces indeseable, una persona indeseable en el gimnasio. En mi época, cuando entrenábamos en los años 80, era normal que el atleta entrene y entre series o después de entrenar practique sus poses, se podía sacar el polo, la camiseta, como quieran llamarle, la remera, mis amigos argentinos, y nos poníamos a posar frente al espejo, porque es parte del entrenamiento culturista para ir manejando y mejorando tus fallos. Hoy en día una persona se pone a posar en el gimnasio y eres visto pues como un marciano, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Es más, ya usar un BVD o una musculosa, una camiseta, es
ya es algo raro. O sea, a nosotros nos han desplazado de los gimnasios, así de sencillo. O sea, ya no puedes hacer esas cosas, ¿no? Y es más, hay gimnasios en los cuales ya se prohíbe hacer peso muerto, se prohíbe hacer un montón de ejercicios que son básicos para el entrenamiento culturista. Ya se ha convertido en cualquier cosa el gimnasio. Felizmente todavía existen algunos que son pues gimnasios culturistas. Espero que en el futuro vuelvan a aparecer, que la gente se vuelva a interesar por este deporte. Me olvidaba también de mencionar al gimnasio del profesor, gimnasio Enzo de San Borja, que también fue definitivamente un lugar donde se concentraron muchísimo los culturistas. Tuvo grandes campeones en la época y luego y hasta el día de hoy, ¿no? En esos momentos, recuerdo, estaba su hijo, Juan Carlos, estaba Arturo Figari, después este atleta de barba, Portocarrero, y muchos otros, ¿no? Después obviamente vinieron otros campeones como Juan Medina, el gran Pablo Arévalo, y muchos más. Frank Díaz, que competía en mi categoría, también salió de ahí. Era esa más o menos la actividad culturista de los años 80. Hay que mencionar también cuáles eran los maestros, quiénes estaban detrás de todo ello, ¿no? En mi caso fue Benjamín Chávez, Mister Perú de 1969. También estaba el gimnasio de Remigio García Farro, que fue el primer Mister Perú 1956. También tenía un gimnasio en el cual había muchos culturistas y atletas de potencia también. Bueno, ya mencioné a Mauro Orozco, el profesor Davelois, el profesor Dani López en Chiclayo, Hugo Salguana, como ya antes lo he mencionado. Y en cuanto a los atletas, es necesario mencionar a la gente pues que destacó claramente en esa época y que es ya parte de la historia del culturismo. El primero de ellos, definitivamente, Javier Talavera, el mejor culturista de esa década y la anterior también, sin duda. Para muchos el mejor culturista de todos los tiempos del Perú. Ganó el Mr. USA en 1985, fue varias veces campeón sudamericano, campeón iberoamericano. Ganó muchas competencias en Estados Unidos, en la NPC. Compitió en varios Mister Universo, un campeonato del mundo también, de la UABA, si mal no recuerdo, en la cual quedó tercero en La Haya, en Holanda. Era un atleta de muy buen nivel, un peso, a veces peso pesado, a veces light heavy, pero que se codió con los más grandes de su época. Llegó a competir con Ray Mentzer y con muchos otros más atletas de extraordinario nivel, con Yusuf Wilcox también, si mal no recuerdo. Otro atleta extraordinario, Juan Carlos Barrera, que paz descanse, que ganara el campeonato iberoamericano en 1989, un atleta muy bien proporcionado, completo, denso, duro, de buena línea, muy sencillo, un extraordinario atleta y entrenador, porque también tuvo su gimnasio, el gimnasio Espartaco. También está Wilfredo López, fue Mister Perú absoluto, Mister Perú senior, siendo un atleta de menos de 65 kilos. El Perú en esa época, yo creo que en general muchas veces se ha destacado por tener atletas pequeños. Y es natural porque Perú es un país de gente baja, ¿no? Por nuestros temas raciales y por nuestra herencia, por lo general son pequeños. Entonces tenemos a Wilfredo López con menos de 65 kilos, ganando atletas de mucho más peso y mucho más tamaño. Fue seleccionado para ir a un campeonato del mundo también. Julio César Oberti, otro atleta también de menos de 65 kilos, extraordinario. Lucho Calderón, que creo que ya lo he mencionado, del gimnasio Hércules.
nosotros más o menos empezamos en la misma época, lo conocí en 1982 en el campeonato de Mister Balnearios, atleta de gran recorrido, muchas veces campeón nacional. La última vez que yo lo vi competir cuando yo era dirigente, ganó el campeonato nacional y fue el único que pasó el control antidopaje y ganó el derecho a ir al campeonato iberoamericano, pero desgraciadamente no tenía pasaporte y era una época en la cual habían problemas y conseguir un pasaporte te podía demorar meses y lastimosamente no pudo viajar. También tenemos de esa misma época a Justo Salas, que ya lo mencioné, que tuvo una gran actuación tanto en el Perú como en el extranjero, vive actualmente en España. A Guillermo Rolando, para mí uno de los físicos adelantados a la época, que fue campeón sudamericano en 1982 en Lima, en el peso medio. Era un atleta de articulaciones diminutas. Yo lo he visto a mi lado, muchas veces compartimos el escenario en distintas categorías, pero estuvimos entre bambalinas y tuvimos una muy buena amistad. Su rodilla era enana, entonces tú lo veías competir y parecía que tenía una pierna gigante, como tenía unos cortes tan profundos, una definición, una piel de cebolla. Era un atleta que daba la impresión de ser enorme y realmente no era, ¿no? Pesaba menos de 80 kilos, pero tenía muy buenas proporciones, bonita línea y una calidad, como les digo, totalmente adelantada a la época. También, bueno, tengo que mencionar a otro gran atleta, a mi hermano, que en paz descanse, Eduardo Salazar, que ya lo había mencionado, que luego tuviera su gimnasio, también el Edwards, que se inició no se inició, sino en los años 80 estuvo en San Isidro, en la calle Libertadores, y él obviamente ganó el Mister Perú varias veces, campeón nacional, fue a competir al extranjero, a campeonatos de Mister Universo en varias oportunidades, en la AU, en la NAVA, quedando siempre finalista. Un gran atleta, un atleta voluminoso, de muy buena estética, muy profesional, un apasionado del entrenamiento hasta el último de sus días, y que siempre lo tengo en el recuerdo. También está el profesor Eduardo Basurto, que fue Mister Perú en 1985 y que también creó una escuela en el gimnasio Cracus, de la cual también yo formé parte. Yo luego del gimnasio Baines, mi segunda casa, mi segunda escuela fue el gimnasio Cracus. Durante muchos años competí por el Cracus, gané varios campeonatos también por ellos. Y también tenía un equipo competitivo muy interesante, fue una cuna de campeones, se puede decir. También está Pepe Araujo, que salió del gimnasio Talavera, campeón nacional, Mister Perú. Ricardo Moscoso, extraordinario físico del gimnasio Marzano, que competía en mis primeros años también, en los 82, 83, muchas veces me lo crucé, era mayor que yo. Ganó el Mister Perú, si mal no recuerdo, el año 83. Un físico boleado, bonito, estético. Fue levantador de potencia también. Esos más o menos eran los atletas. Desgraciadamente la memoria no me ayuda para traer o mencionar a todos. No se trata de amistad o enemistad, simplemente es eso. Pero también es necesario contarles cómo eran estos eventos, quién los realizaba. Los realizaba inicialmente durante muchos años la Asociación de Físico-Culturistas del Perú, presidida por el profesor Andrés Cerrón Díaz. Durante muchos años este señor sacó adelante el culturismo con mucho esfuerzo, con pocos recursos, y este deporte sobrevivió gracias a él, porque por su empeño, por su amor al deporte, iba gimnasio por gimnasio, repartiendo las invitaciones, repartiendo las bases. Yo soy testigo del trabajo que hizo Andrés Cerrón. Luego vendría la formalización del culturismo a través de la Comisión Nacional de Físico-Culturismo y por primera vez parte del Instituto Peruano del Deporte de la mano de José Villegas, que también trajo obviamente avance y un movimiento diferente al culturismo, con mayor presencia en campeonatos internacionales, obviamente con más apoyo o con apoyo del Estado. También luego apareció la Asociación Nacional de Gimnasios, que al principio trabajaba de la mano de la comisión, con la venia en la comisión,
Con el tiempo se convirtió en oposición cuando vieron algunas cosas que no le gustó a la Asociación de Gimnasios y fue presidida por primera vez por Roberto Saldaña. Estos campeonatos, a diferencia de lo que sucede hoy, se realizaban máximo en 3 horas, 2 horas y media, 3 horas. Las categorías no eran tan abundantes. Era categoría juvenil hasta los 21 años, perdón, hasta los 19 años. Antes de cumplir los 20 dejaba de ser juvenil inicialmente. Es lo que se llama en Estados Unidos los teenagers. Luego estaba la categoría junior hasta los 25, de 20 a 25, y la categoría senior mayores de 25. Esa era la división en el Mister Perú, el campeonato más importante. Y eran categorías totalmente pobladas, súper competitivas. Era difícil realmente ser campeón. En mi caso, les cuento mi experiencia, eran categorías muy pobladas y era gente que ya se conocía de muchos campeonatos y luchábamos por salir adelante. Yo recuerdo perfectamente a mis rivales, a Carlos Cerrón, con el cual tuve varias batallas, con Hugo Acamine, del Gimnasio Colón del Callao, con Alfredo Palacios, con el mismo Frank Díaz Cabrera. Eran realmente campeonatos emocionantes, la gente no se movía de su sitio, la gente permanecía en su lugar hasta el final. Hoy en día es imposible permanecer en un campeonato de culturismo porque dura, no sé, 12, 14 horas. Hay una infinidad de categorías y de modalidades que felizmente en esa época no existía. Entonces era totalmente diferente, era otra cosa. El calor que se vivía en el teatro era impresionante. Los gimnasios llevaban sus barras, aplaudían a rabiar, la gente que iba conocía a sus atletas y en general era algo totalmente distinto a lo que se vive hoy. El interés hoy en día se ha diluido. Yo soy incapaz de ir a una competencia nacional de físico-culturismo porque es insoportable realmente. Entonces hay cosas que creo que se deben de corregir en el futuro para hacer renacer el culturismo nuevamente. Estoy seguro que se puede hacer, hay maneras de hacerlo, creo yo. Pero quería compartir con ustedes estas experiencias, esta historia de lo que era el culturismo de los 80. Espero que les haya gustado. Van a ver algunas imágenes durante el video. Desgraciadamente no tengo tantas, me hubiera gustado tener muchas más, pero creo que tendrán una idea aproximada de lo que era el culturismo nacional en los años 80. No se olviden de darle like al video y de suscribirse al canal. Hasta la próxima, amigos.